bienvenidos a su canal, El lado oscuro de. Mi nombre es Ana y hoy les voy a contar sobre uno de los casos más espeluznantes en la historia criminal mexicana del siglo XX, los narcosatánicos. Adolfo de Jesús Constanzo nació en Miami el 1 de noviembre de 1962, hijo de inmigrantes cubanos que practicaban la santería y el culto del palo mayombe. La vida de Jesús Constanzo fue desde un inicio bastante desequilibrada. Antes de aprender a leer y escribir, su madre le enseñó a robar, provocando que a lo largo de su infancia y adolescencia fuera arrestado en múltiples ocasiones junto a su madre por crímenes menores como robo y vandalismo. Sin embargo, donde más empeño puso su madre fue en las enseñanzas del culto palo mayombe, pues ya que ella misma se consideraba una sacerdotisa. Ya en la adolescencia, Constanzo conoció a un sacerdote del mismo culto, que lo arropó y le enseñó a vender drogas. En 1980 comenzó a ofrecer sus servicios de mayombero en Miami, pero al poco tiempo decidió trasladarse a México, donde empezó a tener mucho éxito, como lector de cartas de tarot. Los que lo conocieron decían que tenía una especie de magnetismo, carisma difícil de explicar. Entre sus devotos había jefes del crimen organizado, altos funcionarios, celebridades y agentes de la Policía Judicial Federal. No era extraño que Constanzo, como extranjero, se moviera en Matamoros, uno de los puntos fronterizos más importantes del país. Y pronto estableció allí su culto a través del cual vendía droga que le proporcionaban sus aliados del narco, a cambio de supuesta protección mística. Así es como Constanzo, deseoso de incrementar su popularidad y ganar más poder, comienza a realizar sacrificios en sus rituales. Siempre lo asistía una joven que terminó siendo su musa y amante, Sara Aldrete, una estudiante de antropología de la Universidad de Texas. Ella misma declaró haber torturado a algunas víctimas, entre ellas un traficante de drogas al que manipuló para que él mismo se colgara de una soga atada a su cuello. Luego ordenó que lo sumergieran en un barril de agua hirviendo mientras le cortaban los pezones con unas tijeras. También narró cómo uno de los miembros le cortó el órgano sexual a una de las víctimas y le abrió el pecho para sacarle el corazón mientras seguía vivo. Aunque después de aquellas declaraciones se retractó y negó su participación en los rituales, asegurando que Constanzo la había retenido contra su voluntad. Sin embargo, muchos la señalaron como la gran sacerdotisa del culto, y que además participaba en todas las sangrientas ceremonias y se encargaba de reclutar nuevos miembros. Constanzo hacía creer a sus discípulos que tomando un brebaje que él hacía, tendrían todo el poder deseado e incluso podrían hacerse invisibles ante los enemigos y autoridades. Este brebaje consistía en poner en un caldero la sangre y algunas partes humanas mutiladas, de preferencia cerebros, y lo ideal era que estos fueran de individuos de raza blanca, porque supuestamente eran más influenciables por el verdugo. Constanzo decía que según el culto, para el victimario, la tortura a la víctima era un factor muy importante. El alma del sacrificado debía aprender a temerle a su verdugo por toda la eternidad y así quedar sujeto a él para siempre. El rito concluía cuando los participantes bebían ese preparado del caldero. Varias de las víctimas fueron civiles inocentes, elegidos al azar, y uno de ellos, y por el cual se realizó una movilización policíaca, fue Mark Kilroy, un estudiante norteamericano de medicina que había desaparecido un mes antes. Esto fue antes de que la policía allanara el rancho de Constanzo el 9 de abril de 1989,
Al llegar la policía de Matamoros al rancho Santa Elena, los 110 kilos de marihuana que allí se encontraron son el menor de los problemas. Adentro hay un caldero de hierro que despide un hedor imposible de respirar. En su interior hay sangre seca, un cerebro humano, colillas de cigarros, 40 botellas vacías de aguardiente, machetes, ajos y una tortuga asada. El horror continúa. Los alrededores de la casa resultan ser una fosa común con 12 cadáveres ocultos y apilados, descuartizados, sin cerebro ni corazón, siendo uno de estos cadáveres el del joven estudiante norteamericano Mark Kilroy. Poco después se comprobó que la columna vertebral del joven estudiante había sido usada por el líder de la secta, Constanzo, como amuleto en forma de collar. Y todo esto comenzó porque horas antes del operativo en el rancho, David Serna Valdés, un joven de 22 años, conducía una camioneta sobre la carretera que conecta a Matamoros con Tamaulipas, cuando de repente se encuentra con un cerco policial que lo detuvo para hacerle una revisión de rutina, y en el interior del vehículo encontraron restos de marihuana y una pistola calibre 38, motivos suficientes para detenerlo. Tras algunas horas de interrogatorio, confesó que pertenecía a una secta ocultista de magia negra, en la que se mezclaban el narcotráfico con rituales, en los que se sacrificaban personas, provocando la movilización inmediata a la propiedad que le señaló el joven arrestado, el rancho Santa Elena. Los detenidos en el rancho confesaron a la policía judicial que ellos habían cometido todos esos crímenes bajo las órdenes de Adolfo de Jesús Constanzo, alias El Padrino. Pero antes de que la policía llegara al rancho, Jesús Constanzo, Sara Aldrete, Álvaro de León Valdés, alias El Dubi, y Martín Quintana lograron huir hacia la Ciudad de México, en donde se encontraron con otros discípulos. Después de 3 semanas prófugo, las autoridades lograron interceptarlos gracias a que Sara logra tirar un papel hacia la calle, en donde afirmaba que era rehén y que temía por su vida, así como la dirección en donde se encontraba. Al llegar la policía al departamento de la calle Río Sena en la delegación Cuauhtémoc, fueron recibidos por una lluvia de balas. Cuando Constanzo ve que una gran cantidad de agentes lo rodeaban, ordena tirar dólares por la ventana para atraer a la gente, generar confusión e intentar escapar. Pero al darse cuenta de la imposibilidad de huir, le ordena a El Dubi que le disparara a él y a Martín Quintana, uno de sus amantes. Y fiel a su líder, El Dubi, les dispara quitándoles la vida juntos dentro de un armario. Hubo algunos sobrevivientes en el departamento, y Sara fue uno de ellos, alegando inocencia, y declaró que había sido víctima de Constanzo, asegurando que la tenía secuestrada, pero diversas pruebas corroboraron su complicidad y participación en los crímenes. Después de 11 años de encierro y de asistir a un taller de creación literaria, Sara Aldrete publicó un libro autobiográfico titulado Me dicen la narcosatánica, en el que afirma que su único crimen fue haber conocido a Constanzo. Sara fue condenada en un principio a 647 años de prisión. Años después se le redujo a 62 años. Actualmente purga condena en el penal de Tepepan. Un dato curioso es que en aquel tiempo se dijo que la policía había encontrado en la agenda de Constanzo una lista de clientes con direcciones y teléfonos de políticos, empresarios y artistas, entre los que destacan Lucía Méndez, Oscar Atié, Irma Serrano, Juan Gabriel y Yuri, entre otros. Y por último, próximamente se va a estrenar una nueva narcoserie por HBO Max en colaboración con Legendary TV, de nombre Brujo, obviamente inspirada en la historia real de este criminal,
Adolfo de Jesús Constanzo, líder de la secta conocida como los narcosatánicos, y protagonizada nada más y nada menos que por Diego Boneta en el papel de Constanzo. Todavía no hay fecha de transmisiones, pero ya se está preparando. Esto es todo de mi parte. Muchas gracias por ver el video. Si les gustó, regálenme su like, suscríbanse a este canal, compartan, comenten aquí abajo en la cajita y activen la campanita para que se enteren cuando suba un nuevo video. Bye.